Muy buenos días, queridos videntes. Vengo a exponer aquí el tema sobre la capa física y de enlace del modelo OSI. Con nuestro grupo de trabajo, Brian Fernando Sorto Cuello y Brando Fernando Sorto Cuello, y su servidor, Uber Adolfo Corrales Gámez. Con nuestro docente Lenín Gabriel Estrada Flores, curso 12º y sección 2. Como pueden apreciar en nuestro índice tendremos introducción, objetivo, capa física, ejemplo de la capa física, contenido de la capa física, primera, segunda, tercera, cuarta característica, introducción de la capa de enlace, objetivo, contenido de la capa de enlace, funciones, bibliografía, anexos y por último control de trabajo en equipo. Introducción. En lugar de servir como protocolo, el modelo OSI ha convertido en una herramienta de enseñanza que muestra cómo diferentes tareas dentro de una red deben ser manipulados con el fin de promover la transmisión de datos sin errores. Sus objetivos. El objetivo de la capa física es crear la señal óptica, eléctrica o de microondas que representan a los bits en cada trama. La misión principal de esta capa es transmitir bit a bit por un canal de comunicación entre nodos, de manera que cuando el emisor envíe información, esta llegue sin alteración al receptor. Capa física. El modelo OSI abarca una serie de eventos importantes, en el modo en que los datos se traducen en un formato apropiado para la arquitectura de red que se está utilizando, en el modo en que las computadoras u otro tipo de dispositivos de la red se comunican, en el modo en que los datos se transmiten entre distintos dispositivos y la forma en que se resuelve la secuenciación y comprobación de errores. Aquí tenemos un ejemplo de la capa física. Define los medios para la comunicación como las placas, cables, medios inalámbricos. Se ocupa una de las transmisiones de bit a lo largo de un canal de comunicación. Aquí pueden apreciar el cable coaxial y la fibra óptica. La capa física es la encargada de definir 4 tipos de características de los elementos interconexión: mecánicas, eléctricas, funcionales, de procedimiento. Se dice que las mecánicas se refieren a las características físicas del elemento de conexión con la red, es decir, a las propiedades de la interfaz física con el medio de comunicación. Las eléctricas especifican las características eléctricas empleadas, por ejemplo, la tensión usada, velocidad de transmisión, intensidad de los pines, etc. Funcionales. Definen las funciones de cada uno de los circuitos del elemento de interconexión a la red, por ejemplo, pin X para transmitir y pin Y para recibir. De procedimiento. Establece los pasos a realizar para transmitir información a través del medio físico. Introducción. La tarea de la capa de enlace de datos es convertir las corrientes de bit a un bruto ofrecida por la capa física en una corriente de marco a ser usados por la capa de red. Se emplea varios métodos de enmarcados, incluidos el conteo de caracteres, el relleno de caracteres y el relleno de bits. Entre sus objetivos pueden ver que hay 2 tipos. Objetivo general: evaluar los puntos importantes encontrados en las capas de modelo de referencia OSI. Objetivo específico: estudia los fundamentos de las capas de referencia de modelo OSI. Capa de enlace. La capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI actúa como intermediaria entre la capa de red y la capa física, codificando las tramas recibidas desde la capa de red para su transmisión desde la capa física, controlando el acceso al medio y los posibles errores en la transmisión. En la capa de enlace de datos es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito eléctrico de transmisión de datos. La transmisión de datos lo ha realizado mediante tramas, que son las unidades de información con sentido lógico para el intercambio de datos en la capa de enlace. También hay que tener en cuenta que en el modelo TCP/IP se corresponde a la primera capa.
Sus principales funciones son A. Iniciación, terminación e identificación. B. Segmentación y bloqueo. C. Sincronización de octeto y carácter. D. Delimitación de trama y transparencia. E. Control de errores. F. Control de flujo. G. Recuperación de fallos. Y por último H. Gestión y coordinación de la comunicación. Anexos. Capa de red. Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquete y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Capa de aplicación. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servidores de las demás capas y define el protocolo que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, post office, protocolo ISMTP, gestores de base de datos y servidores de fichero FTP. Capa de presentación. El objetivo es encargarse de la representación de la información de manera en que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera conocible. Capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Capa de transporte. Capa encargada de efectuar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de la máquina origen a la del destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando. Bueno, aquí les dejamos una bibliografía por si quieren saber más sobre este tema. Pueden visitar estos sitios. Y esto ha sido todo, le damos muchas gracias.